escucho a los compañeros y compañeras de mesa y lo que escucho es lo que ya se lleva haciendo durante 10, 15, 20 años. Yo he estado en labores de concejal de gobierno en el Ayuntamiento de Granada en el último mandato. Mi profesión es docente, orientador en la escuela pública y he pasado por diferentes estructuras de la educación pública de Andalucía. He estado trabajando en el Centro de Formación del Profesorado de Granada en 2 etapas diferentes. He estado en el Gabinete de Convivencia y de Igualdad de la Delegación de Educación y veo a Juan Antonio, a Maribel, a Antonio, antes a Carmen Ruiz de Puyo, y ya llevamos mucho tiempo trabajando en cuestiones, en temáticas de este tipo, y luego hay una máxima, que aquello que funciona es mejor no tocarlo. Y escucho cuestiones y asuntos y talleres que ya se estaban trabajando desde hace muchísimo tiempo y que parece que habían llegado para quedarse, que parece que estaban consolidados, pero es verdad que parece que vivimos ahora cierta convulsión, ¿no? En el escenario político, en las diferentes instituciones y administraciones de ámbito local, autonómico o nacional, en según qué caso. Y creo que como tenemos claros los diagnósticos, y aquí se habéis llamado las cosas por su nombre, aquí no se ha hablado de violencia intrafamiliar, aquí no se ha hablado de divorcios duros, aquí se está hablando de una realidad. Y esa realidad hay que ponerla encima de la mesa y hay que seguir trabajándola en todo y cada uno de los ámbitos, cada uno en el ámbito de las competencias que les corresponde. Porque parece que eran ya derechos adquiridos y parece que estamos en un momento en el que, de nuevo, hay que volver a reivindicarlos, porque de lo contrario va a haber un retroceso en importantes derechos que afectan a los jóvenes, a las jóvenes y que afectan, por supuesto, a la ciudadanía en general. Por eso, creo que el marco de la educación es un ámbito fundamental. Decía José Luis antes que en según qué temáticas hay ciertos recelos. La sexualidad es uno de esos recelos familiares y por eso siempre pienso que la escuela no debe ser solo un espacio de transmisión de conocimientos desde el punto de vista académico. Se escucha muchas veces por ahí, no, la escuela es para educar en el conocimiento, para educar los valores está en las familias. Hombre, pues yo a eso le daría una vuelta. Yo, en mi experiencia, en uno de los talleres de educación emocional que trabajáis en uno de mis centros, trabajaba con los chavales un ámbito de preguntas abiertas y una de ellas era ¿qué haces cada vez que te enfadas? Y un chico responde que yo cada vez que me enfado le pego a mi hermana. Y la pregunta es ¿y por qué le pegas a tu hermana? Dice, hombre, porque es lo que hace mi padre cada vez que se enfada con mi madre. Ese es el modelo, ese es el modelo. Si la escuela, entre otros ámbitos, no desarrolla espacios de reflexión, espacios de concienciación y aprendizaje de otros modelos, pues lo que estamos es favoreciendo la reproducción de otros modelos, los familiares, que van en una dirección contraria a lo que aquí se está hablando. Por tanto, la escuela, afortunadamente, hoy, al menos en su diseño curricular, sus competencias no están en el ámbito estrictamente de que los chavales adquieran aprendizaje académico, sino que fundamentalmente sean capaces de gestionar otra serie de conocimientos, de habilidades que tienen que ver especialmente con la educación emocional, con el aprendizaje cooperativo, con otras formas de relación, con el emprendimiento, por poner algunos ejemplos, y todo ello con una versión y visión eminentemente inclusiva, sin ningún tipo de sesgo. Y ya sabemos que en el ámbito del feminismo hay un asunto que es fundamental, por poner algunos ejemplos, y que son determinantes, por ejemplo, en la orientación vocacional y profesional, que es el techo de cristal, por poner algún ejemplo, o la violencia cultural, que se transmite en chistes, por poner un ejemplo también, y cómo todo eso genera una serie de hábitos y comportamientos que nos hacen, y esto no vale como justificación, pero la generación que a mí me tocó vivir nos convierte en víctimas. Yo he ido reproduciendo modelos machistas porque es lo que he ido consumiendo, si me permitís la expresión, desde que era pequeño. Por eso yo hoy me considero aspirante a feminista, porque todavía quedan convertir y transformar determinados comportamientos que hemos ido heredando por reproducción de modelos familiares y no por incorporar modelos críticos cuando yo me tocó padecer una escuela estrictamente académica. Y creo que este asunto es determinante en todos los ámbitos que desarrollemos, en el ámbito institucional, en el ámbito educativo, en el ámbito universitario, porque en el diagnóstico
que hacemos, sí que tenemos un asunto clave, que es que parece que hay que trabajar en la prevención, en la etapa de primaria, hay que trabajar en secundaria desde la prevención y ya desde la intervención, pero parece que con el trabajo que se hace desde la orientación educativa, desde los talleres de apoyo desde cada una de las administraciones, se llega ya a la juventud y ya tienen, ¿no?, adquirido una serie de patrones. Y no, estamos viendo que ese falso mito del amor romántico, lo hablábamos al principio con Mar, se extiende también a edades universitarias, sorprendentemente. Con lo cual, estamos en una realidad compleja, donde encima se habla de violencia intrafamiliar o de divorcios duros. Permitidme que insista una vez más en este asunto. Por eso creo que hay que pensar a lo grande. Y cuando se trata de pensar a lo grande es que, aunque parezca utopía, no existe transformación si no hay un pensamiento de utopía previo. ¿Y por qué argumento este tema? Porque así es como nace, o como recuperamos, como indica Mar, el Pacto de Granada Ciudad Educadora. Para mí siempre ha sido un empeño en que el verdadero contexto educador, como primer contexto educador, además de la familia, no es tanto la escuela, sino el entorno más inmediato, que es la calle. Para mí es el verdadero libro de texto, la calle. La calle, en tanto en cuanto son donde los chavales, cuando salen del centro educativo o salen de su casa, establecen las diferentes relaciones con el entorno, relaciones con el medio ambiente, relaciones con la cultura, con la conservación del patrimonio y relaciones en el ámbito de lo personal, de lo social y de lo familiar. Por tanto, la ciudad tiene que convertirse en un auténtico libro de texto, generador de aprendizaje y generador de posibilidades para transformar desde un punto de vista crítico. Insisto, así es como nace el Pacto de Granada Ciudad Educadora. Son más de 150 actuaciones englobadas en 100 objetivos. Esta propuesta tiene diferentes fases, pero con una finalidad clara, y es que el entorno educa. Y, por tanto, tenemos que intervenir en el entorno para que haya una continuidad en los valores que se trabajan en el ámbito familiar y en el contexto educativo. Por tanto, existe un primer nivel de participación, que es la propia administración, en este caso el ayuntamiento. Cada una de las áreas en las que se toman decisiones, por tanto estoy hablando de las áreas de igualdad y de educación, solo faltara, pero por supuesto la de cultura, la de cambio climático, la de urbanismo en el propio diseño de la ciudad, el área de derechos sociales, el área de deporte. Todas esas áreas tienen que converger para que en la toma de decisiones aquellas propuestas que se lleven a cabo en la ciudad tengan una finalidad educadora desde el punto de vista de la transmisión de los valores. No tiene sentido que en la escuela se estén trabajando la publicidad sexista como un elemento crítico a transformar para evitar reproducción de modelos de estereotipos y que la ciudad esté licitando contratos donde se transmita estereotipos a través de la publicidad sexista que pueden contratar determinadas empresas en los soportes que tenemos en la ciudad. No podemos ofrecer una oferta cultural donde se transmiten sesgos de género, donde se transmiten estereotipos. No podemos llevar a cabo un modelo de diseño de ciudad donde esté pensado especialmente para los hombres, porque desgraciadamente todavía existen hábitos en las que las labores asistenciales o las labores de cuidado recaen más en las mujeres que en los hombres. Y cuando se diseña la ciudad se beneficia el uso del vehículo y no se beneficia, por ejemplo, el transporte público en cuanto a la mejora de la frecuencia o la propia peatonalización para mejorar los servicios, especialmente de proximidad, que eso también, por ejemplo, repercute en el comercio de proximidad, por poner algunos ejemplos. Por tanto, la primera decisión que se toma en este modelo de ciudad educadora es que todas las áreas se tienen que implicar en la toma de decisiones para que estas mismas decisiones se conviertan en educadoras y en transmisión de valores. Por ejemplo, y por no enrollarme mucho, se aprueba una ordenanza en la que las personas, las empresas que decidan rehabilitar su vivienda, si utilizan material reciclado, hay una minoración en el pago de tasas. Pues estás tomando una decisión que repercute de forma positiva en el cuidado del medio ambiente, en la reutilización o en el reciclaje. De estos asuntos es de los que estamos hablando. Un segundo nivel de participación, las empresas que prestan servicio a la ciudadanía, directamente contratadas por el ayuntamiento. Estoy hablando de Masagra, estoy hablando de Inagra, de limpieza vial y recogida de residuos, estoy hablando de las empresas que se encargan del mantenimiento de los jardines, de los pavimentos, las
empresas que prestan servicio a la ciudadanía, que ya tienen que dar ejemplo incluso en sus propias estructuras, donde tiene que haber cierto criterio de paridad en la propia organización en cuanto a la planificación, en cuanto a la toma de decisiones o en el desempeño de cada una de las tareas que vemos en la ciudad. Porque no existen profesiones de hombres ni de mujeres, existen labores, tareas a desempeñar en función de las necesidades y en función de la oferta en cuanto al empleo, pero evidentemente sin ningún tipo de sesgo vinculado con género, por poner algún tipo de ejemplo. Un tercer nivel de participación, la propia estructura empresarial de la ciudad, donde también los implicamos para que formaran parte de esta red y cualquier tipo de actividad que pudieran desempeñar cada una de estas empresas, el tejido empresarial de la ciudad, fuera proactiva a ir desarrollando esos hábitos y esos valores dentro de ese contexto de ciudad educadora. Esto en esencia, lo que consiste el Pacto de Ciudad Educadora, en el que además de participar estas estructuras, se hizo en abierto, con más de 100 personas de forma presencial que participaron en diferentes reuniones para hacer propuestas, y un cuestionario online que se ofertó a la ciudadanía en el que hemos tenido más de 500 aportaciones. Por eso, el documento, que es una declaración de intenciones para desarrollar en los próximos 4 años, son 100 objetivos claramente marcados con más de 140 actuaciones, que por cierto implica no solo al ayuntamiento, sino también a otras instituciones y, por tanto, a la propia Junta de Andalucía, al Parque de la Ciencia, al propio Gobierno de España a través de la subdelegación del Gobierno. De lo que se pretende es una participación lo más integrada posible de las diferentes administraciones para que haya esa coherencia en el primer nivel de relación que tienen los jóvenes con la vida, que es su propia ciudad, su propia calle. Y considerando también que ha de tener una visión intergeneracional, es decir, el modelo de ciudad educadora no solo va dirigido a los jóvenes, sino que va abierto a una perspectiva de ciudadanía en general. Por tanto, lo que vamos buscando es transgredir o traspasar las barreras de los centros educativos y que sea la propia ciudad la que complemente aquellos valores que se trabajan en los centros o que también se trabaja en el ámbito familiar. Por poner 3 ejemplos, y con esto concluyo, y luego si queréis en un turno de preguntas, entiendo, ampliamos, desarrollamos talleres concretos e incluso decisiones que tienen que ver con la temática que aquí nos trae hoy. Uno de los programas es el de Educación Afectivo-Sexual y Género. En ese programa, en el curso 2022-23, han participado 13 centros educativos con más de 600 alumnos y alumnas participantes. Significa que hay una necesidad que detecta el profesorado y que considera no solo los recursos propios del IAN, del IAJ o de la Delegación de Educación, sino otras propuestas de talleres del Ayuntamiento de Granada para trabajar estos asuntos que son determinantes, especialmente orientados hacia la educación emocional y en la propia gestión de las emociones, la propia identificación, y a partir de ahí trabajar no solo la parte intrapersonal, sino esa dimensión interpersonal en cuanto a las relaciones sociales que establecen los más jóvenes. Vinculados a las relaciones afectivos sexuales y de género, ya sabéis que, desgraciadamente, hay situaciones que tienen que ver con el acoso. Por tanto, hay otra propuesta vinculada con el acoso escolar, en el que han participado 37 centros educativos con más de 4.900 alumnos y alumnas que han participado este año 2022-23 en este taller. Y luego tenemos un bloque de coeducación con 14 programas educativos en el que han participado 52 centros y un total de casi 8.500 alumnos y alumnas. El objetivo de estos 14 programas va vinculado, uno, con la orientación académica y profesional coeducativa, algo que creo que es fundamental, las relaciones de pareja, el uso de las redes sociales y algo que creo que también es importante, y es el trabajo de los referentes femeninos. Y hay un taller específico que es el de Conoce a Mariana Pineda, para que de esta manera también haya ese tipo de referentes para ellas y para nosotros, porque los referentes son para toda la ciudadanía y nosotros, y hablo como chico, también evidentemente necesitamos referentes femeninos, algo que es fundamental también para el trabajo del desarrollo de nuestras propias emociones. Eso en cuanto a talleres desde un punto de vista de prevención o de intervención. Pero luego, dentro de ese marco de ciudad educadora, tenemos un quinto plan de igualdad en el Ayuntamiento de Granada, con esa visión transversal y explícita
que implica en la toma o que se aplica en la toma de decisiones de cada una de las áreas, o un ejemplo concreto, que además se ha hecho noticia nacional, y es que tenemos una red de puntos violeta distribuidos en más de 70 establecimientos de toda Granada, que también fue un éxito en las casetas del Corpus, y que más que una red, nosotros ya lo denominamos una constelación de puntos violeta. Son espacios seguros, como sabéis, libres de agresiones machistas o de identificación de posible situación de agresión. Pero fijaros qué cosa más interesante. No ya solo es un espacio seguro, sino que la implicación, al menos ya de estos 70 establecimientos, es que hay una colaboración, una connivencia en un objetivo claro, y es erradicar la violencia machista en determinados espacios que pueden ser inseguros. Esa sería la cadena completa: taller de prevenciones, talleres de concienciación, toma de decisiones en los ámbitos y en las áreas que toman decisiones en el ámbito municipal, también en las propias empresas prestadoras de servicios, y que luego eso finalmente se traduzca en actuaciones concretas en la ciudad. Ese es el cierre del círculo. Para esto, evidentemente, ha sido fundamental la transmisión de conocimiento por parte de la Universidad de Granada, ha sido fundamental también la labor de los docentes, han colaborado las asociaciones de directores y directoras tanto de los centros de primaria y de secundaria, las propias federaciones de padres y madres, para tener una visión lo más completa posible, una visión 360 grados, que, como digo, es una puesta en marcha, una declaración de intenciones para los próximos 4 años, y pensando a lo grande. Una propuesta abierta que le tocará ahora al nuevo equipo de gobierno ir desarrollando, que no me cabe la menor duda de que la van a desarrollar, porque aunque fueron otros equipos de gobierno los que nos sacaron de la red de ciudades educadoras, cuando en noviembre el equipo de gobierno en el que yo estaba lo llevamos como propuesta al Pleno, conseguimos el voto favorable de todos los grupos municipales, a excepción de Vox, que se abstuvo. Por tanto, veo que hay una colaboración, una predisposición, y no me cabe la menor duda de que esto va a tener una continuidad. Y os invito a que podáis seguir participando, los que no hayáis participado, en hacer aportaciones y en todas las iniciativas que se lleven a cabo en los próximos 4 años. Me siento especialmente orgulloso por lo que ha salido, y sobre todo porque hemos contado con una máxima participación, y no hay algo más interesante que valorar en este tipo de propuestas, que cuando tienes el reconocimiento y el apoyo de la ciudadanía en cada uno de los ámbitos y sectores, es que la propuesta tenía sentido, tenía lógica, y le va a dar un buen resultado en cuanto al futuro en los próximos años. Por mi parte, de entrada, nada más. Muchas gracias, Mar.